creciendo a través de lo que es la experiencia de los discípulos con Jesucristo. Amén. Los discípulos de Jesús, no de como dice, de 2, 3 minutos o un segundo, ellos ya sabían que era el Hijo de Dios. A través de su caminar con Él, hermanos, experimentaron ese asombro y pudieron decir realmente que es el Hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Y qué bonito es la escritura que habla que ellos empiezan a adorar, empiezan a bendecir a Jesucristo. Amén. Para poder expresar lo que ellos ya tenían dentro de su corazón con una convicción fuerte, diciendo, eres el Hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Todo esto, hermanos, aunque en el preciso momento a los discípulos no era muy agradable, amén, les sirvió ¿para qué? Para la convicción en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Así, hermanos, nosotros vamos viendo esto y viendo lo que es la palabra. Sabemos que Jesucristo usó este momento. Y Jesucristo, hermanos, nos habla de Jesús, una presentación hacia sus discípulos, Jesucristo, porque los que andaban juntamente con Él y los que fueron obedientes y subieron a la barca a llegar a cierto lugar, al otro lado de lo que es el mar, hermanos, de ese lugar, llegaron, hermanos, a poder experimentar, la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Nos habla y nos pone en nuestro corazón que cuando somos obedientes y Jesús te dice, vamos para allá, o haz esto, ¿quién dice amén? Vas a ver la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Y qué bonito es eso, ¿quién dice amén? Que cuando Jesucristo nos llama a hacer algo, hermanos, Él nos va a demostrar el poder de Dios a través de Él. ¿Quién dice amén? Viendo esto, hermanos, y viendo que Jesucristo forma como una cierta plataforma. Ahora, usted cuando va y mira a cierta persona en cierto lugar, hay una plataforma, amén, y muchas de las personas atraen a las personas. ¿Quién dice amén? ¿A través de qué? De un show. Fuimos a ver a Newsboys. ¿Quién conoce Newsboys? Amén. Ok, ahora era un evento, ellos cristianos, amén, pero hacen en sí unos conciertos grandes y muy bonito que lo hicieron. Era en sí muchas luces, pantallas, pero bien bonito todo, y hablaban muy bien de Jesucristo y nos gozamos. ¿Quién dice amén? Nos gozamos en ese evento. Pero fíjese, viendo la proyección de ellos, pude ver que la proyección me impactó, porque yo no era muy fan de ellos. Amén. Sí escuchaba la música, pero no me conectaba con ellos. Y a través de esa experiencia que tuve en la plataforma que ellos armaron, hermanos, ahora sí escucho mucho más su música, porque experimenté algo con ellos que me gocé. Sentí algo bien bonito en poder alabar a Dios en diferente manera como lo hacen ellos. Amén. Eso mismo pasó con Jesucristo, pero ahora viendo la plataforma que Jesús usó, que es la base, la base fue el agua, amén, gloria a Dios, y la proyección o lo que es, hermanos míos, lo que es la presentación fue la tormenta. ¿Quién dice amén? Jesucristo usa esa plataforma para poder presentarse más íntimamente con sus discípulos, con sus creyentes, y yendo al discipulado. Amén. ¿Sí estamos todos juntos? ¿Sí entiende? Esa plataforma fue el agua, algo que naturalmente no detiene a un hombre. Amén. Y la tormenta, que es esa turbación de agua, amén, esa turbación de aire, amén, de agua,
hermanos, fue la presentación que Jesús usó en ese momento para poder demostrar la bendición que Él puede ser para nosotros. ¿Quién dice amén? Qué bonito es, hermanos, que Jesucristo usa todo esto, este parámetro, para poder nosotros crecer juntamente con los discípulos cuando vamos leyendo. Y es cuando nosotros vamos leyendo los evangelios, vamos leyendo, hermanos míos, la experiencia que hubo a través de los evangelios. Diga, la experiencia. Cada quien tuvo un diferente sentir, diferente experiencia que lo escribe de cierta manera. Ahorita estamos usando a Mateo, pero también están Marcos y Juan, hermanos. Pero Mateo te dice unas cosas que son un poquito más adentro, un poquito más explicables. Y yo pienso que si Jesucristo me hubiera puesto a mí a escribir, o el Señor me hubiera puesto a escribir cierta escritura, hubieran faltado muchas cosas. ¿Quién dice amén? Porque si usted ha platicado con el pastor, hermanos, me faltan muchos detalles que decir. Pues mi esposa me tiene que decir, hey, aviéntame más detalle, ¿qué pasó? Amén. Y según yo en mi mente lo estoy explicando muy bonito, ¿quién dice amén? Pero me falta mucho detalle. Y uno de los dones que tienen estas personas es que podían explicar lo que estaba pasando y sucediendo. Podían agarrar información. Ahora, viendo en sí, hermanos, enseguida en el 22, viendo que sus discípulos entraron a la barca y se fueron al otro lado, hermanos, yendo hacia el mar. Ahora los pescan al medio, y otras veces los he explicado, pero ahora he explicado de que el Señor no los agarra la tormenta en la orilla, donde ellos pueden regresarse, los agarran en el mero medio, amén, para que no se regresen. Ahora, se permite ciertas cosas, ¿para qué? Para que no nos regresemos, ¿quién dice amén? Y para que puedan escuchar hacia adelante, para que puedan darle para adelante, ¿quién dice amén? Hay una forma de poder nosotros ver esta bendición, que Jesucristo llega en el lugar preciso de lo que se necesita en ese momento. Amén, para poder Él, que sus discípulos realmente se sienten y puedan agarrar una convicción en su maestro. Amén, una convicción en su líder que los está liderando. Y llega el momento, hermanos, pero llega el momento que Jesucristo hace esta acción y toma ese momento. Jesucristo mismo, hermanos, Jesucristo mismo les dice que ellos se vayan. Amén. Rápidamente podemos ver que Jesucristo hubiera podido dejarlos juntamente ahí con Él. Amén. Nos ponemos a pensar, realmente podemos ver que Jesucristo quería hacer algo especial y tenía un pensamiento, pero les dice, vayan al otro lado. Amén. Vayan hacia el otro lado. Y Jesús dijo, yo al rato los alcanzo. No me pregunten cómo, ustedes van a ver algo grandioso. ¿Quién dice amén? Y Él se va a orar con Dios cuando Él termina con la multitud. Pero Él no dice que se esperen, Él dice vayan. Pero no nomás les dice vayan, lleguen al otro lugar. Ellos estaban tratando de llegar al otro lado. Ellos estaban tratando de hacer el propósito que Jesús le había dado en ese momento. Y llega una tormenta contraria. Ahora Jesucristo, sabiendo, teniendo la sabiduría de Dios, pensando que es un momento de enseñanza, que lo que Él quería enseñar algo grande y poderoso, llega el momento donde Él mismo, hermanos míos, camina en el agua. Amén. Jesucristo no le dice a los discípulos, hey, vayan hacia allá, pero se van a topar una tormenta que les va a dar mucho temor. ¿Quién dice amén? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos dice, hey, necesito que hagas esto, haz esto? Y uno tiene que actuar en lo que es en fe, hermanos, porque la verdad no saben los detalles. Amén. Es como le digo, a Moisés no se le dijo todo lo que iba a pasar y el pueblo de Dios iba a ser de repente medio necio, quien dice amén, que se iba a frustrar con el pueblo, porque a lo mejor Moisés dice, no, forget it, I'm out of here. It's not gonna happen. Mismo con los discípulos, no se les dice el detalle más que la pura instrucción. ¿Cuántas veces el Dios nos ha dicho, haz esto? ¿Quién dice amén?
Y simplemente tenemos que tener la fe para saber que a lo mejor nos podemos topar algo, pero nos vamos a saber y aprender algo nuevo. ¿Quién dice amén? No fuera fe si hubiera toda la historia completa. ¿Quién dice amén? No se puede saborear, como dicen la película, si se la cuentas antes de verla. ¿Quién dice amén? ¿Cómo se llaman? Spoilers. Amén. Ya llega el momento donde si ya te cuentan la historia, sabes que va a pasar algo. Amén. Es lo mismo, hermanos míos. En nosotros está pasando algo especial, y hay una historia escrita en nuestras vidas que nos da la convicción hacia nuestra salvación. Y no, el Señor no te va a explicar que vas a pasar ciertas cosas. El Señor no te va a explicar y te va a decir, ve para allá, pero esto, lo otro. A veces sí lo hace, amén, no le digo que no, pero hay muchas de las veces que si Él necesita que acciones y que tu fe, hermanos, sea puesta en prueba, hermanos, Él te va a decir, haz esto. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y pienso que los discípulos tenían cierta fe en Jesús, tenían esa fe de poder hacer instrucción, porque si ellos son pescadores, ellos saben, si miran una tormenta o si miran algo acercándose, ellos no van a partir para allá. Amén. Pero viendo esto, hermanos, ellos llegan a ese momento donde, hermanos, llega la enseñanza, y la enseñanza es para que su vida pueda crecer. Ahora, la plataforma que Jesucristo usa en ese momento fue de mucha bendición, porque llega a la conclusión, como le digo, que reconocen, quién es Jesús realmente. Amén. Que cuando llega ese momento, y ahora vamos a ver ciertos puntos para poder nosotros mismos también crecer a través de esta historia y poder nosotros realmente fundamentarnos, que todas las cosas nos sirven y nos ayudan para bien. Nos ayudan para crecer, nos ayudan para poder armar esa vida conforme el agrado de Dios, y poniendo esa plataforma en nuestras vidas donde Jesús siempre nos está enseñando. Y eso nos ayuda bastante, hermanos, reconociendo, primer punto, la paz no se encuentra en la ausencia de la tormenta, sino se encuentra en la presencia de Jesús. Amén. La ausencia. El examen, hermanos míos, en su momento hace su trabajo. ¿Quién dice amén? Pero si se lo quitas, amén, como quiera, necesitas, no hay calificación, no hay crecimiento. Pero aquí, hermano, nos está hablando que la tormenta no es, hermanos, o la ausencia, o la tormenta no puesta en tu vida. Eso no da la paz, sino Jesucristo mismo. Jesucristo, hermanos, le pide a Pedro, hermanos, en su debido momento, que baje, diga que baje de la barca. Él mismo habla y dice, ok, ¿quieres, Pedro? Baja. ¿Quién dice amén? Ahora, no se dice en ninguna manera, hermanos míos, que la tormenta cedió cuando Pedro bajó. La tormenta estaba todavía a todo lo que da en su momento. Estaba fuertemente la tormenta cuando Pedro tocó el mar, cuando tocó el agua. Y eso nos enseña, hermanos míos, que cuando Pedro baja hacia las aguas, hermanos, él se permanece de pie, no se hunde. ¿Por qué? Porque había una instrucción, había un enfoque, había una fe activa en su vida. ¿Quién dice amén? Había instrucción, había that character of Peter. Es un hombre aventado, es un carácter de Pedro de aventarse en lo que él creía. ¿Quién dice amén? Y sabía que si Jesús lo declaraba, él podía hacerlo. ¿Quién dice amén? Es como todo creyente cuando llega la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé, hermanos, es algo que cuando llega el momento y lo declaramos en nuestras vidas, agarramos fuerzas nuevas. ¿No ha agarrado fuerzas nuevas? ¿Quién dice amén?
Es algo que se activa nuestra fe. Y Jesucristo, eso es lo que estaba haciendo a través de Pedro. Ahora, no calmó, pero su tormenta de Pedro se dio en su momento, en su cabeza, porque él caminaba sobre el agua. Estaba en la posición juntamente con Jesucristo, donde la tormenta no define dónde estaba su estado emocional, su estado de fe, su estado, ¿qué es lo que sostenía a Jesús? Era, hermanos, el poder de Dios sobre la naturaleza. ¿Quién dice amén? Y es entonces, hermanos, que Pedro se baja, y en ese momento, hermanos míos, que llega, diga, llega distracción. Esa distracción que movió su mirada de Jesús, quitó la mirada de Jesús y la puso ¿en qué? En la tormenta. Y lo único que la tormenta hace cuando no está Jesús en el medio, nos hunde. ¿Quién dice amén? Tenemos que aprender como creyentes, hermanos, que la paz viene en Jesús. Amén. Muchos pedimos, hermanos míos, que nuestros problemas, que son las tormentas, cedan o se vayan, o que ya no estén aquí con nosotros. Pero Dios no ha terminado con nosotros. ¿Quién dice amén? Dios quiere que aprendamos a tener paz en Jesús en medio de la tormenta. ¿Quién dice amén? Nos preguntamos por qué no podemos dejar ciertas cosas pasar, por qué siguen pasando estas cosas. Hermano mío, yo le garantizo que si usted busca a Jesucristo, su tormenta cede. ¿Quién dice amén? Y no importa el futuro que venga, Jesucristo está en el medio, usted sabe que va a tener la paz. Y la paz viene a través de la presencia de Jesús y la mirada de nosotros en Jesús. Porque dice, hermanos, que así cuando Él se distrajo, cuando Él puso su mirada en la tormenta, hermanos, Él empezó a hundirse, hermanos, pero recordó que alguien está con Él. Diga, recordamos que Él está cerca. ¿Quién dice amén? Ahora, Jesucristo hubiera parado y se hubiera subido a la barca de un principio, pero había algo más grande que Él quería enseñar. ¿Quién dice amén? Hay algo precioso que Él quería enseñar. Él hubiera dejado que los discípulos esperaran ahí en la orilla hasta cuando Él se subiera dentro de ahí, hermanos. Pero Jesucristo necesitaba que ellos y su fe en su Salvador, en su Maestro, fuera probada, hermanos, a través de este caminar. ¿Qué dice amén? Este caminar. Dígale a su hermano, a veces piensas que estás solo, pero Jesucristo no está muy lejos. Dice que Él los vio. Diga, Él los vio, que los azotaba. Él los vio, estaba cerca. El problema no es más grande que Jesús. Jesucristo solamente necesita que lo recuerdes de vez en cuando. ¿Quién dice amén? Oh, Jesús, la sangre de Cristo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice amén? La sangre de Cristo. Y sientes un conforte porque sabes que la sangre de Cristo tiene poder. Y Jesucristo llega a ese momento a enseñar más allá de lo que podemos pensar a través de Pedro, caminar y tener la experiencia, porque no solamente es un ejemplo grande de fe, Pedro, ¿quién dice amén? Pero también lo hace un ejemplo de poca fe. ¿Quién dice amén? También, hermanos, lo hace. Ahora, la paz de un creyente, de un discípulo del Señor establecido en la fe, hermanos míos, es que no importa qué tanto se mueva el barco, amén, Jesús tiene el control. ¿Quién dice amén? El creyente en lo que es el alumno de Jesucristo sabe que Jesucristo tiene la respuesta para lo que está pasando en ese momento. Diga, Jesús tiene la respuesta.
He has the answer. He knows what you need at the moment that you need, but He needs you to pass through it so you can learn and really put it in your heart. Amen. Son las preguntas más difíciles de un examen que te hacen, hermanos, recordar esa precisa pregunta, porque te cuesta agarrar la respuesta. ¿Quién dice amén? Te recuesta pasar ese examen, pasar ese aprobamiento, hermanos, para poder nosotros sembrar en nuestro corazón y crecer en Jesucristo. Jesus and God has all the answers. Jesucristo, nuestro Dios poderoso que está en su trono, hermanos, tiene todas las respuestas para todo, pero Él nos tiene que mandar en la barca. Él tiene que ver qué tanto hemos crecido, qué tanto creemos en Él, qué tanto vas a hacer cuando Él no sientas que esté cerca. ¿Quién dice amén? Esos son momentos, hermanos, donde Dios va a demostrar la gloria, y no solamente te pondrá, hermanos, como ejemplo de fe, como lo hizo con Pedro, pero también aprenderán muchos a través de esto, porque todos los discípulos vieron esto. ¿Quién dice amén? Todos los discípulos pudieron ver que la paz, hermanos, no viene cuando la tormenta cede, viene cuando podemos brincar hacia esa tormenta y saber que todo va a estar bien. ¿Quién dice amén? Esto mismo, hermanos, nos demuestra que la fe requiere salir del barco, hermanos. La fe, nuestra fe nos hace salir de nuestro sentido de confort, nuestro sentido de confianza, nuestro sentido. Los discípulos, si hubieran tenido suficiente fe en el momento, hubieran ya estado establecidos en una fe. Ellos mismos, hermanos, no hubieran tenido que usar una barca, caminarían sobre el agua hacia el otro lado. ¿Quién dice amén? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? Pero en sí, el conocimiento carnal nos lleva a las acciones carnales, a poder tomar esa barca, a poder caminar, a poder remar hacia nuestro destino. ¿Quién dice amén? Para poder llegar a lo que Dios nos ha hablado. ¿Quién dice amén? Pero si nosotros tenemos una fe, la fe, hermanos míos, nos ayuda a llegar al lugar y al destino gloriosamente. ¿Quién dice amén? Y viendo que Jesucristo pudo alcanzarlos, díganlos, alcanzó hasta el medio. Ellos ya no podían más. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca vivió en un centro de confort. Su confort venía a través de la oración hacia Dios. Usted siempre va a leer que Jesucristo no descansó, o en cierto momento estuvo durmiendo carnalmente, pero que estuvo sus descansos a través de la oración. Se apartaba con el Señor para poder crecer. La fe de nuestras vidas, hermanos, nos va a ayudar a apartarnos. La fe, dígale, nuestra fe nos aparta a orar. Cuando nadie nos mira, cuando nadie sabe, cuando en sí, hermanos míos, es entre tú y Dios nomás, hermanos míos, es donde está la fe activada. ¿Quién dice amén? Muchas veces personalmente he entrado en oración, hermanos míos, y yo le digo, tú sabes que nadie me está viendo, Señor. Esta plática es en fe, y yo creo en ti. A veces tengo que decirme yo eso. ¿Quién dice amén? Porque a veces que se me menea el barco, a veces queremos gritar con miedo. Pero el Señor, cuando nos ponemos en rodillas, el Señor nos conforta y nos hace salir del centro de confort a nuestra paz. ¿Quién dice amén? Porque aunque la barca es un centro de confort, no había paz dentro del centro de confort. Estaba afuera de la barca. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Dentro del centro de nosotros, que ellos pensaban que iban a estar bien, Pedro pudo hallar la paz, y es la paz que lo sostuvo sobre las aguas. No había nada que turbaba su corazón, nada que turbó su emoción, nada que turbó sus pensamientos, hasta cuando llegó una distracción. Pero bonito y bueno y fiel es Dios. Diga, fiel es Dios. Que la fe de él, aunque estaba siendo estremecida, clamó, diga, clamó, y llegó la ayuda. Así tomó su mano, lo levantó, y ahora llegó el enfoque otra vez en Jesús. Ahora, cuando salganos de ese centro de confort, no significa que un día no vayamos a estar como Pedro. ¿Quién dice amén?
de repente vamos a sentir, pero está Jesucristo cerca para ayudarnos. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, el salvavidas está en un lado tuyo. Tu salvavidas, hermanos, está contigo. Solamente aclama, solamente haz ese clamor. Sin Jesucristo no te hundirás, hermanos. Hay que tener eso en el punto también, hermanos. Sin Jesucristo hundirás. No puedes, hermanos, salirte de la barca sin Jesús. Amén. Eso nos enseña, hermanos, si tú vas a abarcar algo nuevo, un nuevo proyecto en tu vida, un nuevo ministerio, lo que el Señor te permita. A lo mejor puede ser un nuevo trabajo, una nueva familia, puede hacer algo. Si Jesucristo y el amor de Jesucristo, firmar bien esto, no está en el medio, te vas a hundir. Wow. ¿Quién dice amén? Jesucristo no está en el medio de tu tormenta, amén. Si no está cerca, no te brinques fuera. Si sabes que tu vida no está conforme bíblicamente como Jesucristo te demanda hacer las cosas, te vas a hundir porque Jesús no va a estar en el medio. ¿Quién dice amén? Hay que ver y consultar. ¿Quién dice amén? Ver que la tormenta sea conforme lo que Dios tiene para nosotros. ¿Quién dice amén? Porque dijo Pedro, si eres tú, llámame, hazme que yo camine en el agua. ¿Quién dice amén? Que hubo una intercesión, una oración entre el creyente, entre lo que es el alumno y su maestro, que es Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? So, hermano mío, si usted va a hacer algo, o a veces, fíjese, hermano, a veces nosotros nos brincamos de la barca en fe y Jesucristo no está ahí. Amén. Ciertos proyectos que creemos que son de Dios, no son de Dios. Cierta manera de hacer las cosas no son de Dios. Necesitamos que reflexionar y ver qué es lo que Dios demanda en su momento. ¿Quién dice amén? Viendo, hermanos, que la oración es donde tenemos. Dice, hermanos, mantén nuestros ojos en Jesús, no dejes que se mueva, hermanos, ese llamamiento. Pedro, Jesucristo estaba en el medio, y aunque Pedro se estaba hundiendo, el salvavidas estaba ahí. ¿Quién dice amén? Jesucristo está ahí para ayudarnos, para poder nosotros levantarnos conforme a su propósito y lo que Él habla con nosotros. Ahora, Jesucristo nos ayuda en toda circunstancia, hermanos míos, pero también ha puesto en sí, diciendo que hay cierto orden en nuestras vidas. Diga, orden. Porque dice que no vino a abogar la ley, dice que vino a cumplirla. ¿Quién dice amén? Que nos ayuda a poder hacer las cosas bien. Amén. No se puede hacer estas acciones sin reflexionar y ver nuestras vidas cómo estamos delante de nuestro Señor. Sin Jesús, saber que Jesús está cerca y Jesús estaba en esto. ¿Cómo le puedo decir esto, hermanos? Jesucristo fue el que dio la instrucción. ¿Quién dice amén? Jesucristo mismo fue el que dio la instrucción y dijo, vayan hacia la otra ribera, hacia el otro lado, váyanse al otro lado. La instrucción era propósito de Jesús, era Jesús mismo en el medio, era Jesús, hermanos míos, dando la lección, era Jesucristo, hermanos míos, dejando y permitiendo que la tormenta viniera. ¿Por qué, hermanos? Había algo más grande que Él iba a enseñar a aquellos que Él aprecia, a aquellos que Él ama, a aquellos que Él quiere que crezcan. ¿Quién dice amén? Él sabía que a través de esto no solamente iba a crecer Pedro, pero todos los que iban en la barca iban a poder ver que si solamente tienes esa fe, hermanos míos, para creer en Cristo Jesús y mantener tu mirada, podemos caminar sobre el agua. ¿Quién dice amén? El pueblo de Israel tuvo que abrirse el mar para que cruzara. ¿Quién dice amén? Si hubiera estado Jesucristo ahí como Moisés, hubieran caminado sobre el agua. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Pero como no había el orden de Dios todavía, Jesucristo no había nacido, la gracia no estaba todavía en ese momento, tuvieron que abrirse los mares. ¿Quién dice amén? Pero a través de Cristo Jesús está el poder de lo sobrenatural. Qué tremendo. ¿Quién dice amén?
no hubieran tenido que esperar que esas aguas, aunque fue algo que a mí me gustaría ver, a lo mejor cuando esté en el cielo yo le voy a decir: Señor, enséñame esa parte donde abriste los mares, enséñame esa parte, Señor, yo quiero verla. Y la viene una caricatura y me emociono, pero yo quiero ver realmente lo que pasó. Y yo creo que nos va a decir: tú experiméntalo, camina por ahí. ¿Quién dice amén? Algo precioso, precioso, hermanos, pero también algo extraordinario y poderoso, caminar sobre el agua. Pedro, hermanos, hombre valiente que nos ha enseñado tener fe en Jesucristo. Cuando Él aclama en el medio de una tormenta, cuando aclamamos, hermanos, confíenos que Él nos dará la provisión. Hermanos míos, el 4 punto, hermanos, es la adoración debe ser, hermanos, nuestra respuesta hacia lo que está pasando. ¿Qué dice amén? Cuando llegue a ceder esa tormenta, cuando Jesucristo entre a nuestro lugar de confort, porque Jesucristo sí quiere que estemos caminando sobrenatural, pero hay ciertos momentos que Él lo requiere en su momento. Pero en nuestro cerco de confort, hermanos míos, cuando Jesucristo entra a ese lugar, dejemos que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser adore. Por eso es muy importante que usted venga y adore al Señor. ¿Quién dice amén? Yo le voy a hacer esta pregunta: ¿qué cosa grande ha hecho para el Señor para usted? Maravillas. ¿Quién dice amén? Yo sé que aquí en este lugar hay hombres y mujeres dotados, tienen regalos, hermanos, de poder del Dios, hermanos, y conocen el poder de Dios. ¿Quién dice amén? Hay muchos de ustedes que han caminado sobre el agua, hermanos míos, pero a través de otras circunstancias. ¿Quién dice amén? Han pasado desiertos, hermanos, y no les ha faltado nada. Han pasado muchas cosas a través del llamado del Señor. ¿Quién dice amén? Y por eso usted viene y levanta sus manos y dice: yo soy Dios, tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios de grandeza. Tú eres mi Dios. ¿Quién dice amén? Tú eres mi Dios. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice amén? El Dios de mi respuesta. Hay que adorar al Creador de los cielos y la tierra. Hay que adorar. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Él ha enseñado su poder. Y reconocemos a través de esas circunstancias que Jesucristo es nuestro Salvador. Última, hermanos. Cuando sigas a Jesús, hermanos, Él hará cosas increíbles a través de ti. Él hará cosas increíbles a través de ti. ¿Quién dice amén? Hay que creer lo que Dios puede hacer, no por nosotros, pero por el poder de Dios. ¿Quién dice amén? Dice que el siervo de Dios, hermanos, estaba atado a las mismas pasiones que hoy, pero dice que oró fervientemente y dice que hubo milagros. ¿Quién dice amén? Hubo ese respaldo de Dios. Nos habla, hermanos míos, que todo lo que usted lee de los hombres de Dios tenían los mismos problemas que usted y que yo. Amén. Hay que activar nuestra fe, hermanos, que en sí, sometimes we think we're not worthy, and we are not worthy. Amen. We're not worthy. In our thought, a veces creemos que no valemos la pena, que no somos suficientes. ¿Quién dice amén? Y por eso no dejamos que fluya lo que es de Dios. Ahora, el Señor no necesita que tú creas que tú eres suficiente, pero que creas que Jesucristo es lo suficiente. No solamente para ti, pero para todos los que te rodean. Es más que suficiente nuestro Salvador. ¿Quién dice amén? Necesitas entender que si el Señor quiere hacer cosas grandes a través de tu vida, no es porque hemos sido buenos. ¿Quién dice amén? O porque el pastor ha sido bueno, o porque otras personas han sido buenos. Es porque Dios, a través de su misericordia y su amor, Él hace lo que tiene que hacer para demostrar y enseñar y hacer esas personas que no creen que crean, como todos estos discípulos. ¿Quién dice amén? Sabemos que es fuera de la naturaleza caminar sobre el agua, hermanos míos, pero Dios lo permitió porque había una enseñanza muy grande en este momento. Amén. Y Dios quiere hacer lo mismo que Pedro hizo, quiere hacerlo con tu vida.
Él quiere que tú crezcas. Él quiere que tú un día puedas caminar sobre el agua, que un día pueda tomarte de la mano y decir, todo estará bien. ¿Quién dice amén? Que puedas hacer, hermanos, ese portador de su gloria a todas las naciones. ¿Quién dice amén? Y es de benecer, hermanos míos, que yo tengo en mi corazón que aquí hay mucha gente. Todos ustedes están destinados para poder demostrar las grandezas de nuestro Dios. Porque usted ha creído en un Dios que vive, en un Dios que sana, en un Dios que dio su vida por nosotros. Este es mi pensamiento a través de Jesucristo. Como Dios no podía bajar, hermanos, ¿quién dice amén? Él se transformó. Se transformó en carne para demostrar. ¿Quién no padre, hermanos, si tuviera su hijo, cambiaría su lugar si está en problemas? ¿Quién dice amén? Yo pienso que si usted viéramos a uno de nuestros hijos ahí y alguien queriendo hacerle daño, nos quitamos y nos ponemos enfrente. Yo pienso que como cualquier padre, hermanos, que a lo mejor su hijo ha pasado que de repente llegan hasta la corte y que van a tener una sentencia fuerte, dices, yo tomo su lugar, déjalo ir. ¿Quién dice amén? Si fuera posible dijeras, no me importa lo que hizo, déjalo ir, yo pago el precio por él. ¿Quién dice amén? El mismo Dios, a través de Jesucristo, pagando el precio de nuestro pecado. ¿Quién dice amén? El amor es grande cuando Dios gobierna en nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Cuando